Imagina una persona que pelea constantemente, no una pelea ocasional, sino alguien que se enfrenta físicamente con otros una y otra vez. En la calle, en el trabajo, en cualquier lugar. Muchos creen que con el tiempo, esa persona se vuelve más fuerte, más resistente, más peligrosa. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué pasa realmente en el cerebro cuando te acostumbras a pelear físicamente? La ciencia ha estudiado este fenómeno y los resultados son más sorprendentes de lo que imaginas. Cada vez que una persona se enfrenta a una pelea física, su cerebro activa un mecanismo muy antiguo, un mecanismo diseñado para sobrevivir. Se llama respuesta de lucha o huida. En cuestión de segundos, el cuerpo libera grandes cantidades de hormonas como adrenalina, cortisol, noradrenalina. Esto provoca varios cambios inmediatos. El corazón late más rápido, los músculos reciben más sangre, la respiración se acelera, los reflejos se vuelven más rápido, el cuerpo se prepara literalmente para luchar por su vida. Durante miles de años, este sistema ayudó a los seres humanos a sobrevivir a ataques y peligros reales. Pero cuando una persona pelea constantemente, este sistema se activa una y otra vez. Al principio, una pelea genera mucho estrés, pero el cerebro humano tiene una característica muy poderosa, la adaptation. Si una persona se expone repetidamente a peleas físicas, el cerebro empieza a acostumbrarse a ese nivel de tensión. Lo que antes parecía una situación extrema, empieza a sentirse normal. Por eso algunas personas que pelean frecuentemente muestran menos miedo antes de una pelea, no porque sean invencibles, sino porque su cerebro se acostumbró a ese tipo de situación. Pero aquí es donde empiezan los verdaderos cambios. Cuando alguien se expone repetidamente a la violencia física, puede ocurrir algo llamado desensibilización. Esto significa que el cerebro empieza a reaccionar menos emocionalmente ante la agresión. En otras palabras, la violencia empieza a sentirse menos impactante. Esto puede provocar que algunas personas reaccionen con más agresividad, tengan menos empatía durante una pelea y tomen decisiones más impulsivas, no necesariamente porque quieran ser violentas, sino porque su cerebro se ha adaptado a ese entorno. Otro cambio importante ocurre en una zona del cerebro llamada amígdala. La amígdala es la estructura encargada de detectar amenazas. Cuando una persona vive rodeada de conflictos físicos, la amígdala puede volverse hiperactiva. Esto significa que empieza a percibir peligro incluso en situaciones que no lo son. Por ejemplo, una mirada desafiante, una palabra mal interpretada, un gesto que parece provocación, y el cerebro reacciona como si estuviera frente a una amenaza real. Esto aumenta la probabilidad de que la persona entre en otra pelea. Pelear también produce una descarga intensa de adrenalina. La adrenalina genera una sensación muy particular, aumenta la energía, reduce momentáneamente el dolor, mejora los reflejos, pero también puede producir una sensación de euforia intensa después del combate. Algunas personas empiezan a asociar las peleas con esa descarga de energía, y sin darse cuenta, pueden empezar a buscar confrontaciones más seguido. No necesariamente porque quieran problemas, sino porque su cerebro se acostumbró a esa intensidad química. Pelear constantemente no solo afecta el comportamiento, también puede afectar la salud. La activación constante del sistema de estrés puede provocar un aumento de la presión arterial, desgaste físico, niveles elevados de cortisol, riesgo de problemas cardiovasculares. Además, las personas que viven en entornos violentos tienden a experimentar más estrés crónico, y vivir en un estado constante de alerta puede agotar tanto al cuerpo como al cerebro. La ciencia ha demostrado algo muy importante: el cerebro humano se adapta a cualquier entorno, incluso a la violencia. Si una persona se acostumbra a pelear constantemente, su mente puede cambiar la forma en que percibe el peligro, el conflicto y las amenazas. Pero acostumbrarse a la violencia no significa volverse más fuerte. En muchos casos significa simplemente que el cerebro se adaptó a vivir en un entorno peligroso. Y aunque el cuerpo puede aprender a resistir una pelea, la verdadera inteligencia está en evitar las que no son necesarias.